Estos son los pasos generales. Lo primero, se presenta una simple propuesta ante preinversión. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién presenta? Ya sea el gobierno local, ya sea el gobierno local, el regional o también el nacional, llámese un ministerio. Se presenta una propuesta simple a preinversión. Proinversión remite toda la documentación al sector. Ejemplo, si estamos presentando una propuesta de una carretera del gobierno regional, eso definitivamente también tiene que revisarlo el sector competente. En este caso es el MTC. Proinversión remite toda la documentación al sector, al gobierno regional o al gobierno local, también dependiendo, competente para el pronunciamiento sobre la relevancia y prioridad. ¿Qué tan relevante, qué tan prioritario es el proyecto que se ha presentado? Tercer paso, proinversión comunica al proponente para que proceda a la elaboración de los estudios de preinversión. Esto es en el caso en donde no existe un estudio de preinversión, probablemente sea más un tipo de iniciativa privada. Porque si es una iniciativa pública, ya el estudio de preinversión ya se puede tener de antemano. No es una condición exclusiva, pero generalmente ya se puede tener de antemano. Pero en este caso estamos asumiendo de que no se tiene el estudio y Proinversión comunica a quien propone que se proceda a la elaboración del estudio de preinversión. Posteriormente a ello se evaluará y dictará la viabilidad de la inversión. Proinversión realiza el análisis costo-beneficio. Desde acá también es un elemento importantísimo. El tema de mayor discusión, el tema donde que a veces no se ponen de acuerdo, que habíamos dicho, ¿no? Costo-beneficio. Porque de todas maneras, concesionar una carretera, ¿es un costo o no es un costo? ¿Cuál sería el costo? Si el gobierno regional quiere concesionar una carretera departamental, ¿cuál es el costo? ¿O no hay un costo? ¿Hay un costo o no hay un costo? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice por acá? ¿Habría un costo? ¿Qué dicen? A ver. ¿Hay un costo o no hay un costo? Sin miedo. Todos nos podemos equivocar. ¿Qué cree usted, señorita? ¿Hay un costo? Estamos hablando de un ejemplo supuesto. El gobierno regional quiere concesionar una carretera, obviamente una carretera departamental. ¿Esa concesión tiene un costo o no tiene un costo? ¿Cuál sería el costo? ¿Solamente los gastos administrativos? ¿Ya? ¿Solamente los gastos administrativos de trámites? Contrato. ¿Ya? Hacer el contrato. Volvemos al de la carretera. ¿Quién tiene la administración, por así decirlo, de esa carretera departamental? El gobierno regional. Y si lo concesiona, ¿quién va a tener la administración de esa carretera? Va a ser el privado. Entonces ahí de una manera u otra estamos hablando de un desprendimiento de la administración de un bien. Entonces eso de alguna manera es un costo. Al margen, obviamente, los costos administrativos propios que van a existir de llevar adelante el proceso, pero también de alguna manera ese es el principal costo. Tal vez la palabra correcta no sea esa, pero es la desajenación temporal de este bien que está bajo tu administración. Entonces, como usted tiene, lo veo bastante, una persona como seguramente tienes un ejemplo, tienes una casa grande donde que fácilmente puedes hacer una discoteca, un restaurante, qué sé yo. Una opción es la que tú hagas el restaurante. Y la otra opción es que alquiles y un tercero haga este negocio del restaurante. Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? Una evaluación. ¿Qué es más rentable? ¿Que tú misma hagas el negocio por así decirlo, en el ejemplo de la carretera, o que tú des a un tercero, la posibilidad de hacer ese negocio? Entonces ahí hay un costo.
Entonces lo que hace Proinversión es hacer ese costo-beneficio. ¿Cuál va a ser el costo de esa desajenación temporal frente a todos los beneficios que eso implica? ¿Y cuál sería el beneficio? Si nos vamos ya al lado contrario. ¿Cuál sería el beneficio de concesionar, de dar mediante una asociación público-privada esta carretera? ¿Hay beneficios o no? ¿Cuáles son? ¿Qué dice usted? ¿Qué? Exactamente, rentabilidad social. Porque si yo no utilizo este mecanismo, hasta que yo como gobierno regional junte los 100 millones, probablemente tendré que esperar 4, 5, 6 años. Mientras que si lo concesiono esa inversión que podría retrasarse en el tiempo, la voy a tener en un periodo más cercano, probablemente en 2 años, en 3 años. Y eso, ¿cómo se genera? Obviamente no serán beneficios económicos, el gobierno regional ya no va a recibir ningún ingreso por ello, pero ya tendremos beneficios sociales, ¿no? La población ahora va a tener un sistema de transporte más ágil, más dinámico, le va a permitir mejorar sus actividades económicas y todo esta ola de beneficios que también genera la carretera. Entonces, esta evaluación también la hace Proinversión. Costo-beneficio. Luego, el MEF emite opinión respecto del análisis costo-beneficio, así como la capacidad presupuestal y responsabilidad fiscal del Estado. Pues acá también hay una opinión que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Proinversión alcanza el resultado del análisis costo-beneficio y el MEF también opina sobre la pertinencia de ese análisis costo-beneficio. Así también analiza la capacidad presupuestal y responsabilidad fiscal del Estado. ¿Y por qué analizar acá la capacidad presupuestal y responsabilidad? ¿Por qué cree? ¿Por qué tendrá que analizar el MEF la capacidad presupuestal? ¿Es necesario analizar la capacidad presupuestal del gobierno regional? O tal vez no necesariamente el gobierno regional, puede ser también del mismo gobierno nacional, ¿no? Porque en APP, ¿qué hemos dicho? Hay que garantizar rentabilidad. Nosotros al inversionista le hemos asegurado que por lo menos su inversión anual va a ser de 10 millones. Y si no alcanza esos 10, ¿quién va a tener que cubrir ese saldo? El Estado. Entonces el Estado también tiene que evaluar eso. Tengo que hacer proyecciones, tengo que hacer una evaluación de riesgos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que eso pase? ¿En qué magnitud? Y si es que pasa, ¿cuántos años es? Eso también tengo que evaluar. ¿Tengo la capacidad financiera para asumir eso o no? Si el gobierno regional tiene capacidad para asumir eso o no. Entonces, ese es el punto en el que el MEF también participa. Una vez que se tiene ya la opinión del MEF, lo que hace es Proinversión declara de interés esta iniciativa privada. Lo declara como interés para interés nacional, interés del país. Una vez que ya se ha declarado de interés, el siguiente paso es llevar a cabo el concurso o adjudicación directa del postor. Cuando tenemos solamente un postor, obviamente en muchos casos puede ser una adjudicación directa, pero si hay más de uno, igual hay que hacer un concurso. Que es como decíamos el ejemplo, ¿no? El señor está interesado, pone la iniciativa privada, se hace la evaluación, se prioriza y se declara de interés, pero ya cuando ya se declara de interés hay que hacer un proceso. Porque si solamente existe el interés del señor, obviamente será una adjudicación directa. Pero si además del señor hay otra empresa que también ha visto eso como una interesante posibilidad, también puede participar otra. Entonces hay que hacer ahí un concurso. ¿Y el concurso sobre qué se basa? Analizar quién es el que ofrece mayores condiciones. ¿Cuál será la principal condición para que una u otra gane? ¿Quién es el que pide esta menor compensación? Ese será uno de los principales criterios. Entre muchos más, pero seguramente uno de los principales será quién pide una menor compensación por una misma calidad de servicio. Y finalmente, el sector, gobierno regional o local competente, suscribe el contrato, así como sus respectivas adendas. Las adendas nunca faltan, no siempre están. El problema es cuando se abusa ya de las adendas. A veces nace una criatura y termina un Frankenstein, ¿no? De tantas adendas. Y eso no solamente es en esto, sino también es mucho también
en los proyectos públicos de por sí. En los estudios, en la preinversión, los estudios técnicos, existe un tipo de proyecto y después en el camino se van incorporando cosas y cambia totalmente el proyecto que inicialmente se había propuesto. ¿Hasta acá alguna consulta? A ver, amigos, por favor. No se queden con las dudas, dicen que las dudas matan, que no se vayan a morir en sus asientos. ¿Consultas, interrogantes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O están más confundidos? Entonces estamos viendo solamente el marco general. Esto es algo que muy poco se conoce. Esto es, como repito, un tema todavía bastante nuevo en el sector público. Si bien es cierto, existen experiencias y hay algunos proyectos que se han llevado a cabo, ahora lo que se está haciendo es de que estos elementos más practicados por el gobierno nacional y por algunos regionales ya sea un poco ya más de uso común y continuo por una mayor cantidad de gobiernos regionales, incluso también, ¿por qué no decir gobierno local? Para que se haga uso de ese instrumento, que es uno de los instrumentos hasta el momento más eficientes, por así decirlo, de proveerse de infraestructura pública. Si ustedes revisan, hacen un seguimiento a las últimas declaraciones del ministro de Economía, por ejemplo, de todos los últimos 10 temas, por lo menos la mitad de los temas mencionan a lo que corresponde a asociaciones público-privadas. Es un tema que es reciente de discusión, pero va a tener un crecimiento bastante importante. Sí, hay muchos chicos de las universidades o gente del sector público que si quiere conocer algo más, especializarse sobre algún tema en particular, que esté buscando un tema que tenga proyección, definitivamente este tema va a tener muchísima proyección desde ahora y más aún en los años siguientes. Es un tema que definitivamente hay mucha gente que va a demandar profesionales que conozcan sobre este tema, que conozcan sobre temas de asociaciones público-privadas, concesiones, obra por impuestos, que es lo que vamos a ver. No sé si ahora nos alcanza un poquito de tiempo, vamos a perder algunos elementos iniciales, y lo que vamos a ver con mayor profundidad en la siguiente clase. Entonces, si están metidos en el sector público, definitivamente esto es un elemento importante. Y si están también en el sector privado, también hay mucha gente del sector privado que está viendo esto como una importante oportunidad. Tal vez no mucho como APP, pero bastante con obra por impuestos. Hay muchísimo interés de las empresas por tener gente que conozca de estas modalidades de asociación público-privada. Vamos a ver incluso un ranking de las empresas que mayor inversiones han hecho hasta el momento y las potenciales empresas que están ya pensando en esta modalidad. Creo que la que está en el ranking es Volcan. Después está en segundo lugar el PCP, el Banco de Crédito, así es. Tenemos el comercio, tenemos Bacus, tenemos Interbank. Son los que han venido ya haciendo este tipo de modalidades, pero como repito, en los años siguientes todavía el interés es bastante creciente en este tema. Es un tema nuevo, pero los invito a que, si es que están buscando algunos temas de proyección, y no solo yo en el sector público, sino asociados al sector privado, este es un tema que va a resultar bastante interesante. Entonces, para resumir, algunas ventajas más importantes en lo que corresponde a APPs. Primero, a ver si me ayudan a leer el primer cuadrado, si me ayudan a leer, por favor. Garantiza el mismo nivel de servicio, calidad, durante toda la concesión. Muchísimas gracias. Esta es una ventaja que incluso está como primera ventaja, por así decirlo, a pesar de que eso no tiene un orden de jerarquía. Pero definitivamente algo que no podemos olvidar cuando veamos asociación público-privada es de que no debemos descuidar la calidad del servicio. Es algo sobre lo cual no se puede negociar. Es más bien el espíritu, es el principal espíritu de Perú, por así decirlo, para trabajar este tipo de modalidad. Porque lo que queremos aprovechar es el expertise, el conocimiento, buenas prácticas del sector privado. Y algo por lo que resalta el sector privado frente al sector público, si se quiere decir,
es por el aseguramiento de la calidad que se maneja en el sector privado, de que todos los procesos sean de calidad, que el servicio sea de calidad. Entonces, por lo tanto, ese es un elemento fundamental que uno debe buscar cuando trabaja APPs. Garantizar el mismo nivel o un mínimo nivel de calidad del servicio durante toda la concesión. Y esto también obviamente tiene que ver con contrato, ¿no? Con tener buenos contratos. Porque si no, creo que por acá hacían mención, hay casos en los cuales se concesionó y el concesionario pues no hace las reinversiones, no ofrece un buen servicio y prácticamente la población es la que paga todos los platos rotos. Entonces, eso es importantísimo. Adelante el desarrollo del proyecto al diferir sus costos. Si bien es cierto, el proyecto se va a tener que financiar. No es que un ángel de la guarda viene y nos hace la infraestructura del proyecto y bien, gracias. Eso se tiene que pagar. Pagar mediante transferencias del Estado, mediante compensaciones, mediante peajes. Pero el beneficio es de que se difieren los costos. Se difieren estos costos de tener la infraestructura en un plazo mucho más cercano. Yo tengo la carretera y el pago ya será progresivo en el tiempo, en un horizonte de tiempo posterior. Aunque también depende de contratos. Hay una carretera muy, creo que no sé si es de la línea amarilla, muy discutida en Lima, ¿no? Que todavía no existe el servicio, pero ya están cobrando peaje. También es una modalidad de contrato que no debería ser la más correcta, pero bueno, no vamos a discutir sobre eso. Luego tenemos que se reduce el riesgo de retrasos en la entrega y los sobrecostos. Nuevamente acá tal vez mencionamos lo que hemos comentado en lo que refiere a las obras públicas. Habíamos dicho, cuando se hace una obra pública, netamente pública, mi expediente me dice que yo debo hacerlo en 8 meses, pero al final lo termino haciendo en más de un año y medio. Me decía el expediente que debía costarme 6 millones y al final me termina costando 30% más, 40% más, 50% más. Cuando uno hace una APP, eso no debería pasar, o si pasa, debería ser con un menor nivel de diferencia. Debería ser menos retraso y menos sobrecosto, porque se supone que los estudios están bien hechos y existe la expertise, la gerencia del proyecto de la empresa privada. Luego tenemos que permite potencializar el uso de recursos públicos para la provisión de infraestructura y la prestación de servicios públicos. Si ya no solamente estamos expensas de los recursos del público, sino también ya vamos apalancando recursos del privado. Finalmente, incorpora innovación en sectores tradicionalmente cerrados al capital privado. Aprovechamos expertise, conocimientos, toda la inventiva, toda la innovación que puede generar el sector privado. Eso en cuanto a ventajas. En cuanto a desventajas, no están en esta lámina, pero generalmente son las que hemos un poco discutido, lo que les he comentado, ¿no? De que la mayor desventaja de discusión es sobre que en muchos casos el riesgo que debería ser compartido por el privado se transfiere al público, y más bien el privado quiere sacar provecho del público, y porque hay vacíos en el tema de los contratos. Es un tema que está en discusión. Y el otro es de que qué tal el costo-beneficio de un poco desajenarse temporalmente de ese bien. Recursos que tú los podrías seguir obteniendo, ahora los pasas a manos de un privado. En algunos países eso es una discusión bastante profunda, porque parte de una concepción de que el público también resulta ser eficiente.
pero en nuestro país, que todavía generalmente el consenso es de que el sector público es totalmente ineficiente, entonces esa discusión todavía no cala mucho, porque dicen definitivamente el privado va a gestionar mejor que tú, porque el público es desastroso, no sabe administrar, no sabe gerenciar, entonces mejor que lo administre el privado. Pero mientras que en otros países, como repito, cuando hay una cultura diferente, que el público sí puede hacer empresas, por ejemplo Brasil, ahí la concepción es diferente, dicen, pero si lo puedes hacer tú como Estado, ¿por qué tienes que transferirlo al privado? Entonces por ahí también la discusión es diversa. Principales actores en el tema de AFPs, ya sea gobierno nacional, el sector, gobierno regional o locales, identifican y formulan los proyectos de infraestructura o de prestación de servicios públicos que pueden realizarse bajo el esquema de AFPs. Definen qué proyectos. La OPIP es el organismo promotor de la inversión privada, pero esta es una área, es una entidad dentro del mismo pliego, ya sea gobierno regional o ya sea gobierno local o sector también. La OPIP es el responsable del proceso de promoción de la inversión privada. Por inversión es la OPIP de alcance nacional, por inversión es como una OPIP grande para todos los sectores, pero eso no quita de que los mismos, cada uno de los sectores subnacionales también puede existir un organismo promotor. En los demás casos el OPIP es un órgano del gobierno regional o local designado. El órgano máximo de estos organismos promotores de la inversión privada es el respectivo consejo regional o consejo municipal. El ente técnico resulta ser la OPIP, pero al final todas las propuestas que prepare esta OPIP tienen que pasar por acuerdo de consejo, ya sea municipal o consejo regional. En muchos casos, como decíamos, si el gobierno local es un gobierno local sin mucha expertise, un gobierno local pequeño, no necesariamente puede tener su OPIP, sino simplemente hace un convenio y quien lleva adelante todo el proceso es pura inversión. Como lo habíamos dicho, un actor fundamental importante dentro de este esquema son los organismos reguladores. Los organismos reguladores son los que opinan sobre los contratos de concesión referidos a sectores regulados en aspectos de su competencia, como tarifas, lo principal que decíamos, tarifas, pero no solo tarifas, sino también acceso, cobertura y calidad del servicio. Son los tres principales elementos que los organismos reguladores deberían fiscalizar, deberían regular. Es por eso que seguramente también los noticieros han escuchado, ¿no? OCIPTEL por fin quedó con Telefónica de que la tarifa de llamada nacional reduzca en 0.0035 céntimos. O sea, está en su papel de regular la tarifa. Con el tema también de SUNAS, que regula la tarifa del servicio de agua potable. Entonces, ese es el papel que tiene el organismo regulador. Pero no solamente es la tarifa, sino también es acceso, cobertura, porque a veces también hay contratos que definen de que el concesionario tiene que ofrecer el servicio dentro de un espacio territorial determinado. También es acceso, cobertura. Y también calidad del servicio. También es importantísimo. Y también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un papel importante, que es el de opinar sobre la versión final de los contratos en relación a la capacidad presupuestal, responsabilidad fiscal, garantías, asignación de riesgos, entre otros asuntos de importancia manejados bajo este esquema. Entonces, ahí, como podrán ver, se encuentran todos los principales actores de este marco mediante asociaciones público-privadas. Un poquito más, había una consulta con respecto a proinversión. Formalmente, proinversión es la agencia pública para la promoción de la inversión privada, es la que promueve, la que decíamos, ¿no? Lleva la oferta de proyectos, lleva la cartera de proyectos a los empresarios de diversos países. O también cuando llegan misiones, cuando llegan visitas de empresarios, difunde esa cartera de proyectos. Proinversión, ¿a quién pertenece? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Promueve proyectos procedentes de gabinetes ministeriales o entidades subnacionales, los que se promueven a través de asociaciones público-privadas. Su gobierno, la administración de proinversión, está vinculado a un consejo directivo, cuyo presidente es el ministro de Economía,
Y también ayuda a los inversores en las fases de exploración, creación y desarrollo de sus inversiones. Eso en esencia es el papel que tiene Proinversión. Bueno, acá lamentablemente no se ve muy bien. Estos son algunos proyectos que ya se han adjudicado en los últimos años y hay proyectos en cartera para este y el próximo año. ¿Qué proyectos destacan? En infraestructura, Panamericana Sur, Ica hasta la frontera con Chile, Matarani, desde el puerto de Matarani, este es igual, Matarani, Hilo, Tacna, La Concordia, la longitudinal de la sierra. La longitudinal de la sierra es como una panamericana, por así decirlo, pero en la sierra. Y está en ejecución, pero tiene varios tramos. Algunos de los tramos son los que ya se han concluido y otros que ya se encuentran en adjudicación o ejecución. Longitudinal de la sierra, tramo 2, tramo 4, tramo 5. Cuando vean B es porque ya está en proceso o por adjudicar, y cuando vean A es que ya han sido adjudicados al privado. Nuevo aeropuerto de Chincheros. Este es un nuevo aeropuerto que pretende un poco disminuir la carga que tiene el aeropuerto de Cusco. Hubo una gran demanda por este aeropuerto el año pasado y está en proceso ya también, de Chincheros. El terminal portuario también General San Martín y la hidrovía amazónica. En electricidad tenemos la reserva fría de generación, la planta de Pucallpa y Puerto Maldonado, la línea de transmisión eléctrica Carhuaquero, Cajamarca Norte, Caclic, Moyobamba, la línea de transmisión Machu Picchu, Quencoro, Nocora, Titay y subestaciones, centrales hidroeléctricas, también hay varios proyectos de este tipo para aprovechar toda la disponibilidad del recurso hídrico que se tiene para la generación de energía. Suministro de energía Iquitos, la línea Mantaro-Marcona, Socabaya, Mantaro y subestaciones, la línea de transmisión Moyobamba. Telecomunicaciones principalmente es de banda ancha. Banda Lime-Callao y bandas, resto de las regiones. Y uno de los más grandes, no más grandes, pero uno de los más importantes de la red dorsal nacional de fibra óptica, que entiendo va a llegar a todas las capitales del departamento y algunas capitales de provincia, ¿no? Para llevar todo lo que es internet, telecomunicaciones. En hidrocarburos tenemos gas natural, abastecimiento del LNG, GLP, Lime-Callao, mejoras en la seguridad energética, agua y saneamiento. También es un sector incipiente, pero que ya está trabajándose a PPs. La provisión de servicios de saneamiento para el sur de Lima, la regulación del río Chillón, obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua en Lima. Generalmente las obras son para saneamiento para Lima. Turismo, Chaco La Puntilla, teleférico de Cuela, también eso actualmente está en discusión, está por adjudicarse. Un proyecto interesante para lo que es que quiere hacer unos teleféricos. Hay un proyecto para hacer, creo, unos 8 teleféricos a nivel nacional. Teleférico de Cuela, el otro teleférico es para lo que es Choquequirao, hay otro teleférico aquí en Ancash para lo que es la Cordillera Blanca y algunos otros más. Agricultura, el proyecto de irrigación Chavimochi, acá también esto seguramente conocen muchos de ustedes, la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochi. A nivel de cultura, lo que les mencionaba, el proyecto del Gran Teatro Nacional no es para la construcción, sino es para la gestión, es para la administración. Y lo que refiere también al Instituto Nacional de Salud del Niño. Este instituto que fue construido ya hace varios años, pero que recién, creo que hace algunos meses o semanas, recién empezó a funcionar. Algunos ejemplos bandera, por así decirlo, los más conocidos. El aeropuerto Jorge Chávez, pues una iniciativa pública autofinanciada, 1.214 millones de dólares. Acá no tengo mucho los detalles de esta iniciativa, de esta BP, pero entiendo que acá ha sido más el de disponer del espacio. O sea, no es que el Estado le da Plaza Real, sino de que es un espacio que pertenece al Estado y lo que se le da es el usufructo de ese espacio.
desde el Centro Cívico Real Plaza, en el Centro Cívico. Iniciativa pública autofinanciada, 30 millones, miren, ambas son autofinanciadas. Algunos otros más, Puente Tucusana, Cerro Azulica, la red vial número 6, igual, 229 millones, iniciativa pública autofinanciada. El segundo grupo de aeropuertos, también no todos los aeropuertos se han consignado en un solo paquete, sino por paquetes. Es el segundo grupo de aeropuertos, 257. Esto es el futuro, porque creo que no es actualmente así, no es el proyecto, imagino. Lo que sí es autofinanciado también es la planta de tratamiento Taboada, en Lima. Y acá un poquito para ya los últimos minutos, creo. Un poquito algunas cifras que tienen que ver con la región. Un elemento fundamental que también genera atractivo para que el sector privado vuelque los ojos, existe el interés del sector privado, es el tema de los diversos elementos que generan competitividad. ¿Qué elementos generan competitividad? Definitivamente el disponer de una buena infraestructura, tener buenas carreteras, tener buenas comunicaciones, tener buena educación, tener buenos niveles de salud, tener dinamismo en las economías locales. Hay varios elementos que configuran un poco el tema de competitividad. El Consejo Nacional de la Competitividad hace un ranking. Bueno, no es el único que hace, también hay el IPE, también hace sus rankings de competitividad, solamente vamos a tomar de referencia el del CNC. Según el índice de competitividad entre el 2011 y el 2012, La Libertad está en un 7º lugar, está en una posición bastante expectante, está 7º en el ranking, 0.51. Después de Moquegua, que por ser más pequeño seguramente también tiene algunas ventajas favorables. Arequipa, que también ha crecido mucho. Ica, también por todo el potencial que tiene. Tacna, Tumbes. Y luego tenemos a La Libertad, 0.51. Está en una posición en lo que corresponde al ranking de competitividad. Repito, ¿qué significa competitividad? Tiene varios elementos: infraestructura, servicios de salud, saneamiento, salud, saneamiento, educación, tema de poder judicial, de poder ejecutivo, poder judicial. Hay varios elementos conjugados en este índice. A pesar de que tiene un nivel de competitividad, está posicionado en el ranking, todavía hay elementos, hay todavía una agenda pendiente por atender, por así decirlo. Pobreza total y extrema. Pobreza total, esto es solamente para La Libertad, decíamos, ¿no? Rural, en el área rural 70.1%. En el área urbana estamos relativamente bien, ¿no? Lo que decíamos justamente, ¿no? Seguramente las inversiones están destinadas al área urbana y eso está muy bien, pero todavía se está descuidando el área rural. Miren, el nivel de pobreza total en el área rural de La Libertad, 70.1%. ¿De qué provincia estamos hablando? A ver, ustedes que conocen su región, ¿qué provincias están por acá? ¿Patas? ¿Patas, no? Patas estaba entre los más pobres. No sé, Santiago de Chuco. Bolívar también, ¿no? Entonces miren ahí. Ahí todavía, como repito, mucho ya se habla en el sector rural. Pobreza extrema, 31.4%. Servicios básicos, agua potable, igual en el rural 38.1%, saneamiento, servicios higiénicos en el área rural 57.2%, electricidad 36.3%. Pobreza y servicios, principales servicios básicos. Entonces, estamos muy bien, realmente, eso también lo ratifica, estamos muy bien en el área urbana, pero todavía en el área rural tenemos un déficit bastante importante por atender. Eso ya tiene que ver con algunos principales proyectos, pero solamente para La Libertad. Eso como información general. La ampliación de Lagunas Norte, esto es en Santiago de Chuco, esto es en minería. Esto es netamente privado, esto no es APP,
Estos 4 son inversión privada neta, no son APPs, inversiones privadas, solo privadas. Impresión Laguna Norte, Hotel Gabú, ¿estoy bien? Hotel Sonesta. Bueno, Sonesta tiene varios hoteles en varios lugares. Imagino que acá no, un proyecto interesante, 2014 se inicia. Inversión en La Rioja. Como APPs, esto sí es asociaciones público-privadas. La línea de transmisión Trujillo, Chiclayo, el grupo ISA, la central eólica. También el tema eólico es todavía un poco explorado. Hay pocos proyectos en el tema eólico. Esto es en Pacasmayo. Infraestructura, la autopista del Sol, la que hacía referencia. Bueno, debe ser otro tramo, ¿no? Autopista del Sol, Trujillo-Sullana, adjudicada en 2009. La red vial número 4, Pativilca, Puerto Salaberry, autopista del Norte. La longitudinal de la sierra, lo que corresponde a Trujillo, y el puerto de Salaberry. El puerto de Salaberry también por adjudicar, igual a la longitudinal de la sierra también por adjudicar. El que ha sido adjudicado ya es el de la red vial Pativilca y el de la autopista del Sol. Y en agricultura, el proyecto Chavimochic, la tercera etapa, que ya ha sido convocado y está por adjudicarse, 597 millones de soles. Provincias, Trujillo y Ascope. Algunos proyectos que están dentro de la región, seguramente algunos de ustedes lo conocen. Esto ya es igual información específica, esto ya es información del propio gobierno regional. El gobierno regional ha impulsado en la tercera etapa del proyecto Chavimochic, que estamos hablando, bueno, acá aparentemente hay una diferencia. La información nacional nos dice 597 millones. Y acá la información del gobierno regional nos dice 715 millones. Modalidad concesión, estado actual convocado. Es la tercera etapa de Chavimochic. Algo que ya también se ha convocado, también es de interés para el gobierno regional, es la construcción e implementación de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional, la PNP. Me parece que esto es con el BCP, si no me equivoco. Por revisar, me parece. ¿Sí? Es un consorcio. ¿Ya? Tenemos también la infraestructura de riego Chuquitambo, Carrizal, Patás, 2.600.000 soles. Esto ya es ya modalidad por obra por impuestos. Esto ya no es APP, esto es obra. Bueno, el anterior también es por obra por impuestos. Esto es obra por impuestos, no es APP, es obra por impuestos. También, esto está en cartera, esto es lo que está pensando ahorita el gobierno regional de La Libertad. El Hospital César Vallejo Mendoza de Santiago de Chuco, 32.500.000, igual obra por impuestos. Esto recién está en preparación. Está en los pasos que habíamos visto, está en proceso. Y algunos otros proyectos en cartera, el Museo de la Identidad Regional, 4,5 millones. Esto todavía en cartera, todavía un poco incipiente seguramente. El Centro Cultural de la Libertad, el local institucional del mismo gobierno regional y la remodelación del Estadio Mansiche, segunda etapa. Todos por obra por impuestos. ¿Cómo vamos con los bolivarianos? Toda una historia, ¿no? Finalmente, algunas reflexiones con respecto a la inversión privada. Alguna gente ve el sector privado como un tigre voraz al que se le debe dar un tiro. El sector privado solamente quiere lucrar y lucrar y lucrar. Ese es su único objetivo. Esa es a veces la visión que se tiene, ¿no? O sea, hay que cerrar la puerta al sector privado. El sector privado solamente quiere lucrar en perjuicio de los demás. Esa es una visión que a veces se tiene. Y otros lo ven como una vaca que debe ser ordeñada. ¿No? El sector privado tiene recursos, hay que sacarle el jugo, hay que aprovecharlo al mínimo. Y muy poca gente lo ve como lo que es un caballo sano que jala un coche pesado, siempre y cuando esté adecuadamente, en un marco adecuado, con un marco regulador adecuado,
O sea, no todo es la panacea tampoco, ¿no? Sino hay que asegurar condiciones que de alguna manera efectivamente sea y no solamente parezca como un caballo sano y robusto. Entonces, son tres visiones, ¿no? Una que dice que la empresa solamente quiere lucrar, hay que cerrar las puertas, nada que ver con la empresa privada. Otra que dice, no, sí, la empresa privada tiene recursos, hay que aprovecharla al máximo, hay que sacarle el jugo, hay que matar la gallina de los huevos de oro. Y a lo que se está empezando a querer hacer es un poco verlo como la posibilidad que es, ¿no? Un caballo sano que jala un coche pesado, un caballo sano que tiene experiencia, que tiene expertise, que tiene los recursos y que puede contribuir a la provisión de servicios públicos. Pero repito nuevamente, esto solamente pasará si es que efectivamente hay un marco regulador. El Estado tampoco debe hacerse de lado totalmente. El papel que tiene es de regular, el papel que tiene es supervisar, hacer un contrato de concesión, que es el tema de mayor discusión. Entonces, hasta acá una pregunta, amigos, ya vamos llegando a los últimos minutos, no se desesperen, ya van a ir a encontrarse con el novio, la novia, ya van al cine, a bailar, aunque no bailar, no es domingo. Adelante. Ya. Obra por impuestos lo vamos a ver en la siguiente clase, sin embargo les adelanto. A diferencia de esta modalidad de APP, que es una especie de concesión, es un tipo de concesión, la modalidad de obra por impuestos es distinta. Y nuevamente vamos a hacer referencia a lo que hemos visto. ¿Qué pasa con la ejecución pública? A veces es lenta, a veces no es eficiente, a veces demora muchísimo. Entonces lo que se hace, el mecanismo de obra por impuestos es, usted es de BCP. El BCP paga impuestos al gobierno nacional. Impuestos que se traducen en el impuesto a la renta. Ese impuesto de la renta va a un bolsillo único del gobierno, por así decirlo, del Estado, y el Estado distribuye, ¿no? De lo que recoge del impuesto a la renta del BCP, del BARC, de Antamina, de todas las empresas, lo recoge en un único bolsillo, y de ese bolsillo lo reparte Gobierno Regional de la Libertad, Tacna, Lambayeque, Ancash, Gobierno Local de Trujillo, Huamachuco, Patás, va repartiendo a todos. Esos recursos llegan al bolsillo de ustedes como gobiernos locales y regionales, y ustedes son los que ejecutan el proyecto. Y es donde a veces lo ejecutan bien o lo ejecutan mal. ¿Qué es lo que plantea este mecanismo? Que ese impuesto a la renta, en vez de pagármelo a mí como impuesto al fisco, lo que va a hacer es, el señor como BCP va a hacer el proyecto. Si yo requiero un proyecto de saneamiento, el señor va a hacer el proyecto de saneamiento, él mismo lo va a construir. Bueno, él mismo no, porque el BCP no es un constructor, va a contratar a una constructora con garantía, pero quien va a financiar ese proyecto es el BCP. El BCP financia el proyecto, construye el proyecto, una vez que esté bien hecho, me lo entrega a mí como municipalidad y el proyecto empieza ya a ofrecer sus servicios. Pero él ha utilizado recursos, sus propios recursos para hacer este proyecto. Entonces lo que va a hacer es descontar. Si tenía que pagar 100 millones cada año al fisco, al gobierno nacional por impuesto a la renta, como el proyecto ha costado 20, esos 20 millones ya no los va a pagar, sino los va a descontar del impuesto a la renta que debería pagar. Y para eso existe los CIPREL, es un certificado. Una vez que yo, municipalidad, he recibido el proyecto y le doy la conformidad del proyecto de saneamiento al BCP, le digo, ya, perfecto, está muy bien. ¿Cuánto cuesta este proyecto? 20 millones. Muy bien, informo al MEF y el MEF me saca un certificado, un CIPREL, Certificado de Inversión Pública Regional y Local. Ese certificado se lo lleva el BCP, y el BCP, esos 20 millones los puede utilizar en un único año, dependiendo si no llega al 50% de la renta del año anterior, o lo puede hacer en partes. ¿Se entiende la figura? Entonces, quien ejecuta el proyecto ya no voy a ser yo como municipalidad, sino la empresa directamente. Pero la empresa no lo hace porque es benevolente, repito, sino ese recurso que iba a pagar como impuestos, ya lo va a ejecutar él mismo y lo va a descontar de su impuesto a la renta. Pero ¿para qué hace eso la empresa privada? ¿Cuál es el sentido de hacer eso de una empresa privada? Y está muy asociada también al discurso que a veces existe, ¿no? Existía. ¿Qué dice la empresa privada? Por ejemplo,
No sé si acá Barrick también está acá, también está en Ancash. ¿Qué es lo que dice? Yo pago mis impuestos y cuando pago mis impuestos el Estado no los distribuye bien. Es por eso que las comunidades quieren más obras y me reclaman a mí como si yo tuviera el papel de hacer proyectos. Yo no tengo el papel de hacer proyectos, yo me dedico a la actividad privada y lo que yo pago es impuestos. Pero existía esa insatisfacción. La empresa privada decía, yo pago mis impuestos, pero esos impuestos no se traducen en mayores proyectos de calidad, de preferencia para el entorno en el que yo me encuentro. Si es que la empresa lo hace, ¿en qué contribuye? Por decirlo así, a aminorar ese malestar de la población. Porque ahora, en vez de esperar más tiempo, en vez de esperar una obra mal hecha, lo que hace la empresa es contribuir a ejecutar ese proyecto. Entonces mejora también su imagen de responsabilidad social, por así decirlo. Ustedes que trabajan en empresas privadas, algunos de ustedes, ¿tienen su área de responsabilidad social, de imagen corporativa? Seguramente que sí. Entonces, si trabajan o si conocen desde área, van a entender un poco mejor cómo es que a la empresa le resulta favorable poder asociar su imagen de BCP con un proyecto determinado. Porque también se expresa la responsabilidad social que existe de la empresa con determinada población. Para el Estado, ¿cuál es el beneficio? De que no voy a tener que esperar más tiempo o el riesgo de no tener un buen proyecto, porque quien lo va a hacer, y se supone, ese es el sentido, quien lo va a hacer bien a costos adecuados. Costos adecuados es un decir, porque los costos del privado tal vez son más caros que los costos del público, porque el privado se maneja bajo los estándares de calidad, normas de seguridad, tal vez resulta ser más caro, pero lo que no puede ser es de mala calidad. Entonces, yo sí antes tenía que esperar más tiempo, tenía que esperar, porque hemos visto las cifras de ejecución que son lentas. Ahora yo como población, como entidad, voy a tener una obra bien hecha en un menor tiempo, en un menor lapso de tiempo. Eso en grandes rasgos es lo que significa obra por impuestos. Rapidísimo, de manera general. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Otra consulta? ¿Dudas? Ya todos estamos cansados, pero ya últimos minutitos, no se apresuren, no se molesten, no se corren. ¿Alguna duda, por favor? ¿Duda que no haya, algo que no haya quedado claro, algo que sea necesario reafirmar, así rapidito, aclarar? ¿Todo bien? Bueno, ya que ustedes no tienen preguntas, yo pregunto entonces. ¿Y le pasamos el examen de una vez? Me parece que sí, doctor. Bueno, el examen sí se asustan algunos, pero bueno. Entonces, por favor, si no existen más preguntas, no sé. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias por vuestra presencia en nombre de nuestra organización. Muchas gracias. Por favor, brindémosles un fuerte aplauso al doctor Darío Antunes Villa del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, muchísimas gracias.